Bienvenidos una vez más a su canal, el rincón virtual donde nos sumergimos de cabeza en los mundos fascinantes de las series, especialmente aquellas que nos roban el sueño y nos dejan pegados a la pantalla cual lapa en roca. Hoy prepárense para abrocharse los cinturones porque vamos a hablar de un género que, si son como yo, los tiene completamente cautivados, hechizados, dominados: las series turcas adictivas. Sí, esas historias llenas hasta el borde de pasión desbordante, drama digno de Shakespeare, amor prohibido que desafía las leyes del universo y unos giros argumentales tan inesperados que te dejan boquiabierto preguntándote si lo que acabas de ver realmente sucedió. Si eres nuevo por aquí y te encanta descubrir joyas televisivas, esos tesoros ocultos que te hacen cancelar planes y pedir pizza para un fin de semana entero, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Prometo solemnemente que siempre tendremos algo interesante, algo provocador, algo irresistible para compartir. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad de adictos a las series, bienvenido de nuevo. Es un placer tenerte a bordo para otra aventura catódica. Hoy no vamos a analizar una serie en particular. No. Hoy vamos a dar un paso atrás y vamos a explorar el panorama general. Vamos a meternos en el barro y desentrañar por qué estas producciones turcas tienen ese, no sé qué intangible, esa chispa divina, esa magia inexplicable que nos engancha tanto. Vamos a desglosar pieza por pieza esos elementos que las hacen tan adictivas, tan irresistibles y a veces, admitámoslo con una sonrisa culpable, tan frustrantes. ¿Por qué, admitámoslo sin vergüenza, a veces queremos gritarle a la pantalla a los personajes, sacudirlos por los hombros y decirles, ¿pero qué estás haciendo? No hagas eso, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Una de las razones principales, la piedra angular sobre la que se construye este imperio de la adicción, por las que creo firmemente que estas series nos atrapan con tanta fuerza, es su capacidad magistral para construir personajes complejos y multifacéticos. No son personajes planos, bidimensionales, que se limitan a ser simplemente buenos o malos. No, señores. Son personajes redondos, tridimensionales, con profundidad psicológica. Tienen sus propias motivaciones, a veces oscuras, a veces nobles, sus propias historias de vida, marcadas por alegrías y sufrimientos, sus propios traumas enterrados, que los persiguen como fantasmas. Y eso los hace increíblemente humanos, falibles, creíbles, a pesar de que a veces, en un arrebato de locura temporal, hagan cosas que nos exasperan, que nos hacen preguntarnos por qué no estudiaron lógica básica. Pensemos, por ejemplo, en esos protagonistas torturados por el pasado, marcados por cicatrices emocionales profundas, que luchan incansablemente contra sus propios demonios internos mientras intentan desesperadamente encontrar el amor verdadero, la felicidad esquiva y una pizca de paz mental. Esa lucha interna, ese tira y afloja constante entre la luz y la oscuridad, es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos, aunque sea a un nivel subconsciente. En el fondo, todos tenemos nuestras propias batallas que librar. Otro elemento clave, el combustible que alimenta la llama de la adicción, es, sin duda alguna, el drama. Y vaya que saben cómo crear drama los turcos. Son maestros del melodrama, arquitectos de la angustia, ingenieros de la intriga. Desde intrigas familiares dignas de la mafia italiana y secretos oscuros que podrían derribar imperios, hasta venganzas implacables que se transmiten de generación en generación y rivalidades amorosas que desatarían la Tercera Guerra Mundial. Estas series están repletas hasta el tope de conflictos explosivos que te mantienen al borde del asiento con las uñas clavadas en el sofá y el corazón latiendo a 1000 por hora. Y lo mejor de todo, la guinda del pastel, es que el drama suele estar muy bien construido, con capas y capas de complejidad, con giros inesperados que te obligan a replantearte todo lo que creías saber, a cuestionar tus propias convicciones y a preguntarte si realmente entiendes algo de la naturaleza humana. A veces, cuando crees que ya lo has visto todo, cuando piensas que has alcanzado el pico de la intensidad dramática, ¡boom!, te lanzan una bomba atómica emocional que cambia por completo el rumbo de la historia, que te deja con la boca abierta y el cerebro recalentado. Por supuesto, hay del que se atreva a omitirlo. No podemos hablar de series turcas sin mencionar el amor. El amor en estas series es apasionado. Es un volcán en erupción, un tsunami de emociones, una fuerza de la naturaleza imparable. Es un amor que te consume por dentro, que te hace suspirar profundamente, que te hace soñar despierto con encontrar tu propia alma gemela, ese ser especial que te complementa a la perfección. Pero como ya sabemos por experiencia propia, el amor verdadero nunca, jamás, es fácil. En estas historias el amor suele estar prohibido, vetado por el destino,
lleno de obstáculos aparentemente insuperables, marcado por la diferencia de clases sociales, por el deber familiar, por los fantasmas del pasado que acechan en cada esquina. Y esa dificultad, esa lucha constante por estar juntos contra viento y marea, es precisamente lo que lo hace aún más emocionante, más conmovedor, más irresistible. ¿Quién no ha suspirado alguna vez con esas miradas intensas que lo dicen todo sin necesidad de palabras, esos encuentros furtivos a la luz de la luna, esos sacrificios imposibles por el ser amado que te hacen creer en la magia del amor verdadero? Yo sí. Pero no solo se trata del amor romántico, ese amor de película que nos hace soñar con finales felices. Las series turcas también exploran otras formas de amor, igual de poderosas y significativas, el amor familiar, el amor incondicional de una madre, la amistad leal que perdura a pesar de todo, la camaradería que te da fuerzas para seguir adelante. A menudo vemos cómo los personajes principales se debaten entre sus sentimientos románticos, esa llama que arde en su interior, y sus obligaciones familiares, ese peso que llevan sobre sus hombros, y cómo deben tomar decisiones difíciles, desgarradoras, que afectan a todos los que les rodean, cambiando sus vidas para siempre. Esa tensión constante entre el amor personal, el deseo individual y el deber social, la responsabilidad hacia la comunidad, es un tema recurrente en muchas culturas, un dilema universal que resuena profundamente en el corazón de los espectadores. Además, y esto es un bonus track que eleva la experiencia a otro nivel, las series turcas nos ofrecen una ventana privilegiada a una cultura diferente, a un país con una rica historia, una vibrante tradición y una fascinante mezcla de influencias orientales y occidentales. A través de sus escenarios majestuosos, su música melancólica y evocadora, su comida exquisita que te hace salivar solo con verla y sus costumbres ancestrales, nos permiten viajar virtualmente a un mundo nuevo y fascinante, expandiendo nuestros horizontes y enriqueciendo nuestra perspectiva. Y aunque muchas de las tramas que vemos en pantalla son universales, temas como el amor, la venganza, la ambición o la traición, la ambientación turca les da un toque único y exótico, una atmósfera especial que las diferencia de otras producciones televisivas. Es como si estuviéramos viviendo una aventura cultural mientras nos entretenemos con la historia, aprendiendo algo nuevo sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Otro aspecto que considero fundamental, la cereza del pastel, es la calidad de la producción. Las series turcas han experimentado una evolución meteórica en los últimos años, dejando atrás los clichés y los estereotipos del pasado. Ahora, lo que vemos en pantalla son producciones con una fotografía impresionante, con paisajes de ensueño y una iluminación cuidada al detalle, una dirección impecable, que sabe cómo mantener el ritmo y crear tensión dramática, y una banda sonora que te pone la piel de gallina, que te emociona hasta las lágrimas y que se queda grabada en tu memoria para siempre. Los actores, por lo general, son increíblemente talentosos, capaces de transmitir las emociones de sus personajes de una manera muy convincente, con una expresividad y una naturalidad que te hacen olvidar que estás viendo una ficción. Todo esto contribuye a crear una experiencia inmersiva absorbente que te engancha desde el primer episodio y te hace querer saber más, te hace necesitar saber qué va a pasar a continuación. Pero seamos honestos, abramos nuestros corazones y admitámoslo sin tapujos, también hay cosas que pueden resultar un poco frustrantes de estas series. A veces las tramas se alargan innecesariamente con subtramas que parecen no llevar a ninguna parte, que solo sirven para rellenar metraje y estirar la historia hasta el infinito. Otras veces los personajes toman decisiones inexplicables y lógicas, que nos sacan de quicio y nos hacen cuestionar su inteligencia emocional. Y ni hablar de esos finales abiertos, ambiguos, que te dejan con más preguntas que respuestas, que te hacen sentir como si te hubieran robado el final de la historia. Pero a pesar de todo, a pesar de estas pequeñas imperfecciones, seguimos volviendo por más, ¿verdad? Porque la adicción es real, el enganche es poderoso y la necesidad de saber qué va a pasar es irresistible. Y es que en el fondo creo que estas series nos ofrecen algo que todos buscamos, algo que anhelamos en lo más profundo de nuestro ser, una escapada de la cruda realidad, una oportunidad para soñar despiertos, para sentir emociones intensas, para conectar con personajes que nos inspiran, que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas. Nos permiten vivir vicariamente historias de amor épicas, de drama trepidante, de superación personal inspiradora, y nos recuerdan que a pesar de las dificultades, de los obstáculos y de los reveses de la vida, siempre, siempre hay esperanza, siempre hay una luz al final del túnel. Entonces, ¿qué les parece? ¿Están de acuerdo conmigo en que las series turcas son adictivas hasta el punto de la obsesión? ¿Cuáles son sus series turcas favoritas? ¿Qué personajes los han marcado más?
Me encantaría leer sus comentarios y recomendaciones. Compartan sus experiencias. En resumen, hemos explorado a fondo los elementos clave que hacen de las series turcas un fenómeno global, un éxito arrollador que ha conquistado corazones en todo el mundo, personajes complejos y con profundidad psicológica, drama intenso que te mantiene al borde del asiento, amor apasionado que te hace creer en la magia, una rica cultura que te transporta a otro mundo y una producción de alta calidad que te sumerge en la historia. Son historias que nos enganchan, nos hacen soñar, nos hacen reír, nos hacen llorar y nos conectan con nuestras emociones más profundas. Gracias por acompañarme en este viaje apasionante por el mundo fascinante de las series turcas. Espero sinceramente que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón televisiva. Ahora, cuéntenme sin tapujos, sin secretos, en los comentarios cuáles son esas series turcas que los tienen completamente obsesionados, que no pueden dejar de ver ni un solo episodio. ¿Cuál es esa pareja que los hace suspirar y soñar con un amor de cuento de hadas? ¿Cuál es ese villano que aman odiar, ese personaje maquiavélico que les fascina y les repudia al mismo tiempo? Quiero saberlo todo. No se guarden nada. Y antes de despedirme, no olviden darle un generoso like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos, aquellos compañeros de adicción que entienden su pasión por las series turcas, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos, para seguir explorando juntos los mundos fascinantes de la televisión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós. Y sigan disfrutando de las series turcas.